Bueno, siguiendo con lo que les explicaba en el video anterior, fíjense, yo podría tener un ejercicio como este. Dada la función x cuadrado más y dada la ecuación, no la función, dada la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, determinar si z define implícitamente a f de x y en estos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo, en primer lugar, puedo despejar z, ¿no es cierto? Si cuando yo despejo z, z me daría la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando reemplazo el punto 1, 1, 1 en la ecuación, ¿sí? No verifica, es decir, esto no me daría igual a 0. Por lo tanto, este punto no me interesa. Y el punto 1, 1 raíz de 2, cuando la reemplazo, me da idénticamente igual a 0. Entonces, este punto sí pertenece a la función. ¿Qué más faltaría para que me la pueda definir implícitamente? Que exista la derivada respecto de x, es cierto, 2x, que exista la derivada respecto de y, 2y, que exista la derivada respecto de z, menos 2z, y que la derivada respecto de z en el punto sea distinto de 0. Como la derivada respecto de z es menos 2z, en el punto de coordenadas 1, 1 raíz de 2 es distinta de 0. Entonces, este punto, yo puedo definir la función en forma implícita en el punto de coordenadas 1, 1 raíz de 2. Entonces me queda esta ecuación. ¿Qué es lo que ustedes tienen en realidad como gráfica? Bueno, la gráfica de esto sería, si yo lo coloco de esta manera, z igual a x cuadrado más y cuadrado, la gráfica es la de un cono. Recuerden que el cono tiene esta forma, ¿no es cierto? Bueno, más o menos se lo estoy haciendo porque lo estoy grabando mientras les hago la gráfica. Bueno, más o menos esa sería la ecuación del cono. ¿Qué pasa? Yo voy a utilizar una sola parte nada más, es decir, yo voy a trabajar con esta partecita, ¿sí? Con la z positiva. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio va a ser siempre que x cuadrado más y cuadrado sea mayor que 0, es decir, lo que está dentro de la raíz. Y eso siempre se cumple porque es la suma de términos cuadráticos. Entonces el dominio va a ser todo r cuadrado. La imagen, estoy tomando la parte superior del cono nada más, entonces iría desde 0 hasta infinito, ¿sí? Las trazas. Si x es igual a 0, xy también es igual a 0, ¿sí? Por la expresión que tiene. Si x es igual a 0, entonces le queda z igual a la raíz cuadrada de y cuadrado, y eso significa que z es igual a más menos raíz de y. Es decir, que lo que yo voy a tener, las trazas en el plano ZY serían rectas, que yo voy a utilizar solamente una parte porque considero que es función. Si es igual a 0, entonces z es igual a más la raíz cuadrada de x cuadrado. Entonces me queda que z es igual a más menos raíz de x. Es decir, en el plano zx yo voy a tener también dos rectas. ¿Ven? Cuando yo una las dos rectas en el plano ZY, las dos rectas en el plano ZX, más las curvas de nivel, ¿qué serían las curvas de nivel? Cuando z vale k. Entonces, si z vale k, ¿qué me quedaría? K igual a la raíz cuadrada. Es decir, que me queda x cuadrado más y cuadrado igual a k al cuadrado. Entonces, entre las rectas, ¿sí? Y las curvas de nivel, que son todas circunferencias, formo el cono. Bien, esa sería una de los incisos. Encontrar el dominio, imagen, trazas, curvas de nivel. Otro inciso les dice, dentro del mismo ejercicio, les piden encontrar el diferencial de la función en el punto P. El diferencial de la función es la derivada respecto de x en el punto diferencial de x, derivada respecto de y en el punto diferencial de y. Y este sería mi punto. Entonces, ¿qué hago? Encuentro las derivadas respecto de x y de y las reemplazo en las coordenadas del punto. Entonces, mi diferencial de z en P es 1 sobre raíz de 2, es decir, la derivada respecto de x, diferencial de x, más 1 sobre raíz de 2, que sería la derivada respecto de y, por diferencial de y. Ahora, esto me piden que lo utilice para aproximar el valor de la función en el punto Q de coordenadas 1,01, 0,98. Entonces, ¿de qué manera voy a utilizar esta expresión? Yo sé que el incremento de z en Q menos z en P. Y sé que ese incremento es aproximadamente igual al diferencial de la función. Entonces, ¿qué significa? Que z en Q va a ser igual
a z en p más el diferencial de la función en p. Entonces, z en q, ¿a qué va a ser igual? A la función en p, es decir, me quedaría raíz de 2, porque x e y vale 1, entonces me queda raíz de 2, ¿sí? Más diferencial de z, y el diferencial de z es esto, ¿sí? En p. Como lo estoy aproximando, entonces yo lo que tengo que sacar es cuánto vale el delta x y el delta y. ¿Qué sería el delta x y el delta y? Lo que vale la función en q menos lo que vale la función en p, tanto en x como en y. Entonces, yo tendría 1 sobre raíz de 2, que es este, por el diferencial de x, que es 0,01. ¿Por qué? Porque estoy encontrándolo en el punto 1,01 y el punto p tiene como coordenada en x1. Más la derivada de la función respecto de y en el punto p por el delta y, y el delta y es 0,98 menos 1, es decir, menos 0,02. Cuando yo haga esta cuenta, bueno, estaría encontrando el valor aproximado de lo que sería precisamente z en q, ¿sí? Ahí estoy utilizando diferenciales para aproximar una función. Bien, otro ejercicio, otro inciso del mismo ejercicio les dice, si x e y dependen de t, encontrar entonces la derivada de la función respecto de t en el punto t igual a 1 y hacer el diagrama de árbol. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es aplicar la regla de la cadena. La derivada de f respecto de t va a ser igual a la parcial de f respecto de x, x respecto de t, f respecto de y respecto de t. Recuerden el diagrama de árbol, ¿no es cierto? Que es este, en donde estas serían lo que llamamos las variables intermedias y esta la independiente. Entonces, ¿qué hacen? Esto es lo que ustedes han encontrado acá. ¿Ven? Eso, ¿sí? En forma implícita. La derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y. La derivada de x respecto de t la reemplazan, o sea, derivan x respecto de t me daría 3t cuadrado. Derivo y respecto de t me daría 4t. La reemplazo en t igual a 1, como t vale 1, yo de ahí tengo que encontrar los valores de x, es decir, sigo utilizando el punto p. Ojo, porque si no hubiese utilizado, esto no hubiese sido el punto p, yo solamente hubiese utilizado las derivadas y no los valores en p. Bueno, y ahí reemplazo, ¿sí? Otro inciso dentro del mismo ejercicio es encontrar la derivada direccional. En el punto P y en la dirección que forma con el ángulo pi sobre 4, ¿sí? Acá les pueden dar el ángulo para que ustedes encuentren el ángulo director, para que ustedes encuentren el vector dirección, ¿sí? En la cual están calculando esa derivada direccional, o le podrían haber dicho, por ejemplo, encuentre en el vector la dirección, le encuentre la derivada direccional en la dirección del vector 2, 4, supongámosle. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en este caso, como les piden con el ángulo director, el vector director va a ser coseno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4. Directamente, esto ya tiene módulo 1, entonces es un versor. Por lo tanto, aplico la expresión de la derivada direccional, la derivada respecto de x y derivada respecto de y, que esto recuerden que es el gradiente de la función en el punto, multiplicado escalarmente la dirección, el versor director, ¿sí? Bueno, lo calculo. Si a mí me hubiesen dado este vector, por ejemplo, entonces, ¿qué debería haber hecho? Encontrar el módulo de ese vector, ¿sí? Para después, cuando lo coloque acá, hago las coordenadas de este vector dividido su módulo. Entonces encuentro la derivada direccional. Son distintas formas de encontrarlo. Como también le puede pedir acá mismo, encuentren el valor de la derivada direccional máxima y en qué dirección ocurre. Recuerden que la derivada direccional máxima tiene un valor que es igual al módulo del gradiente de la función en ese punto. Es decir, ustedes tendrían que haber sacado el módulo de el vector gradiente. El vector gradiente en el punto P era 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, ¿sí? ¿Y en qué dirección ocurre? Ocurre precisamente, la dirección en la que ocurre es la misma que la del gradiente de la función. Entonces, ese sería otro inciso que yo podría agregarle a un parcial.
Pero esto es como un ejercicio completo en donde ustedes ven muchas partes. Están viendo función implícita, función explícita, dominio, imagen, trazas, curvas de nivel, diferenciabilidad, regla de la cadena y derivada direccional. Es decir, es un ejercicio completo como para poder tomarlo.